5 meses y 21 días. Ese es el tiempo que tiene este gobierno desde que asumió la nueva conducción nacional, después del desastre que 4 años de Mauricio Macri, de los desaciertos del gobierno anterior, aunque tenían una mezcla de acierto y desacierto, de la enorme cantidad de denuncias tratando de quedarse históricamente en la continuidad ellos del manejo de la nación, haciendo acusaciones probadas y no probadas, y finalmente se fueron con la mayor deuda de la historia que asumió un gobierno, con el Fondo Monetario Internacional, el préstamo más grande de la historia del FMI, y hoy, apenas a 5 meses y 21 días, aparecen, mantienen programas de canales de televisión, sostienen a periodistas que fueron voceros de esa decadencia, muestran con su dedo acusador las cosas que dicen que no están funcionando ahora, y la verdad, uno tiene que hacer el mínimo balance de qué ha pasado y qué nos ha ocurrido como sociedad. Pero cuando aparece en el mes de enero la primera información que la Organización Mundial de la Salud le da a los Estados Unidos acerca de lo que estaba ocurriendo en China, el presidente Trump dijo que era una gripecita y que era infundada esa información. Las agencias de inteligencia norteamericanas le reafirmaron que tenían esa información, no le prestó atención. Pero no solamente Trump, sino que salió a decir a aquel mundo entero que no había que prestarle atención a esto, que era como cualquier otra enfermedad, que había que trabajar porque lo que valía, lo que importaba era la economía. En ese mismo momento, paralelamente, nosotros estábamos pidiéndole a Fernández y a su gobierno que salieran de hablar de la deuda y empezaran a hablar de los proyectos que tenía de nación, porque el país había buscado el cambio, pero sobre todo habían votado para que se fueran los que estaban, y que entonces ahora le iban a empezar a exigir a este gobierno que entraba que diera resultados. Se entretuvieron mucho tiempo con el tema de la deuda y apareció la pandemia. Entonces ahora dicen que están enamorados de la pandemia, que está enamorado Fernández de esta crisis, porque como no tiene planes, se enamora de esto y lleva al país al comunismo, al socialismo, o vaya a saber a cuántos ismos que han inventado. Y enfrente, los libres pensadores de siempre que dicen, miren lo que hace Chile, miren lo que hace Brasil, miren lo que hace Estados Unidos. Bueno, ahí está lo que hace Chile, lo que hace Brasil, lo que hace Estados Unidos. Chile termina de pedir 24.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, tiene su economía quebrada, con el gobierno que aplaudía el macrismo de Pineda, después de haber tenido los estallidos sociales que tuvieron en todo Chile. El loco Trump se tuvo que esconder en el refugio de la Casa de Gobierno porque le estaban incendiando las adyacencias de la Casa Blanca por una cuestión que fue lo que rebalsó el vaso, pero que fue lo que viene demostrando que este hombre no tiene, por supuesto, el respaldo de los que más sufren en Estados Unidos, que por lo general se vuelca más al Partido Demócrata que al Partido Republicano, y finalmente la muerte de un hombre de color por parte de un policía detonó la bronca por muchas otras cosas. El récord hoy, en este día que comienza junio, 44 millones de personas sin trabajo desde que empezó la pandemia en Estados Unidos. ¿Escuchó? Más del 10% de la población norteamericana perdió el trabajo. Sin contar la cantidad de muertos que tienen, que superaron los 100.000 largos. Tomamos el caso de Brasil. Explotó en San Pablo todo contra la policía. Ustedes saben que los brasileños son bastante pacíficos en cuanto a sus reacciones populares. Sin embargo, Bolsonaro lo único que tuvo en el plan alto, en la Casa de Gobierno de Brasilia, fue decir, ahí tienen a la Argentina, a la querida Argentina, miren cómo está. ¿Qué quieren, volverse a Argentina? Bueno, tuvieron la mayor devaluación de la moneda en mucho tiempo, y esto es grave para nosotros. Tienen
una enorme cantidad de contagios, más de 500.000 de personas, una enorme cantidad de muertos, más de 30.000, y además de ser país limítrofe con casi todos los países de Sudamérica y con todos los países de Sudamérica y con los países de Centroamérica, Brasil es el principal socio económico nuestro. Bueno, se desplomó la economía y es un verdadero desastre la desocupación que se está generando en Brasil. Entonces, la teoría de Trump se vino abajo, lo de Pineda se cayó, lo de Brasil también. Sin embargo, insisten algunos en creer que todo pasa por la economía. Nosotros no discutimos que el momento y la situación para muchísimos de los que están escuchando es totalmente complejo. Ahora, no es economía sí, salud no. Es con salud resolvamos la economía, porque sin salud no resolvemos nada. Y entonces cuando vemos la enorme cantidad de fallecidos que hay en el mundo, y vemos cómo se ha desplomado igual de los que salieron a trabajar de la economía, es decir, se le murió la gente, pero además se le desplomó la economía, no es que lo resolvieron. Y entonces nos encontramos con que se está en una verdadera situación caótica, donde los europeos, por ejemplo, lanzan un plan económico todos juntos, que es superior al plan Marshall, es decir, salen a salvarse todos con una gran emisión económica porque saben que si no, no pueden salir. El loco Trump mandó a hacer 3 trillones de dólares porque no pueden resolver la situación económica si no es con emisión. Y nosotros todavía estamos enfrascados en una negociación de la deuda. Por suerte tenemos una cantidad de fallecidos baja, pero no hay que descuidarse. Y estamos a 5 meses y 21 días pidiendo lo que no hicieron durante 4 años, o mejor dicho, que armemos desde los que tienen la posibilidad de gobernar, que armen ellos lo que desarmaron los que tuvieron la oportunidad durante 4 años anteriores. Es muy difícil. Ahora, también es cierto que yo no sé si está enamorado o no de la cuarentena Fernández, pero que hay que salir de eso, hay que dar un paso hacia adelante y empezar a proyectar la Argentina que sigue, es cierto. Pero hay que hacerlo con prudencia, hay que hacerlo dentro de las normas de la protección, porque el mundo ya no será igual. Y no será igual más allá de lo que digan los científicos y más allá de lo que piensen cada uno de estos imaginarios librepensadores que creen que de verdad buscan una oportunidad para hacer política donde se muestran increíblemente insólitos entre aquellos que dicen que todo esto es un invento, que los números no son ciertos, los que dicen que es un invento lo de la pandemia, que es una enfermedad como cualquier otra, y los que creen como Trump que es una gripecita, que también repitió Bolsonaro. Y Bolsonaro dice, pobre Argentina, miren, yo les aseguro que en Brasil recién empieza el problema y va a ser muy duro. Para nosotros es muy complejo porque es el principal socio económico que tenemos. Nosotros no somos para Brasil el principal socio. China es el principal socio de Brasil y la prioridad de Bolsonaro fue Israel. Acuérdense ustedes que cuando le preguntaron si iba a ir a Argentina a su primera visita, dijo, no, la prioridad nuestra es Israel, no es Argentina. Entonces, estamos en un verdadero problema que hay que resolver con prontitud, con inteligencia y con la nueva geopolítica que se está creando en el mundo a partir de esta crisis. Y tenemos necesidad de que no la hagan los que están gobernando, porque los que están gobernando tienen que tapar como pueden los agujeros. Pero tiene que haber un grupo de argentinos que se dedique a pensar cómo sigue, desde un consejo de post-pandemia, y que le acerque al gobierno todas las ideas que se les ocurra, para que el gobierno diga, esta sirve o no sirve, esta la puedo poner en práctica o no la puedo poner en práctica, porque hay que reestructurar todo. Miren, hoy va a anunciar a Aerolíneas Argentinas en forma oficial la suspensión de 7.500 trabajadores de los 12.000 que tiene la empresa de bandera nacional. Lo primero que le quiero decir, ¿cómo es esta suspensión? Ustedes saben que un trabajador en la Argentina cuesta lo que gana y hay otro 50% igual, o sea, del 100% que se compone el costo para la empresa,
un 50% se lo lleva el trabajador y otro 50% se lo lleva todas las cargas que hay. Bueno, van a cobrar estos 7.500 durante 2 meses el 75% del salario sin ir a trabajar, y Aerolíneas no va a tributar los aportes sociales, es decir, no va a pagar jubilación, no va a pagar a los sindicatos, no va a hacer ninguna clase de aporte, a los efectos de ahorrarse otra cifra similar a la que está pagando, para que entendamos. Con la plata de un mes paga 2 meses, al no tributar lo que le estoy diciendo que son las cargas. Y entonces, en lugar de echar, contiene a la gente, le paga el 75%, el otro 75% que compondría ese imaginario salario, o si ustedes quieren le paga en 75 por mes, 150, bueno, el otro 150 que tendría que pagar es lo que le permite entonces tener el dinero, al no tener que aportar a las cajas y demás, y esto no va a figurar como sueldo remunerado, sino como una cuestión suplementaria, es decir, son 2 meses que no van a figurar para la jubilación, son 2 meses que en lugar de echar a la gente y de suspenderla sin salario, se le va a pagar el 75%. Espero haber sido claro para que se entienda. Es decir, en lugar de suspenderlo y no pagarle, le pagan el 75% como si fueran negros. No va a haber cargas ni tributo por ese otro porcentaje que está ahorrando el Estado hacia las cajas de jubilaciones, hacia los gremios y a las obras sociales. Bueno, ¿para qué? Para esperar a ver si en junio o julio, que son los 2 meses que va a ocurrir esto, se reactiva la actividad aerocomercial. Sepan ustedes que de 1.000 vuelos diarios que había en el mundo, hay 20 vuelos, 30 vuelos, si es que hay. Por lo tanto, esto es un tema muy complejo, porque además la economía que se movía por las líneas aéreas también está frenada, las importaciones están frenadas, y entonces quedan solamente el tránsito vía marítima, y el vía marítima no en todas partes, porque no en todas partes del mundo están trabajando. Así que el mundo ya tiene un aislamiento comercial atípico. Y este aislamiento comercial atípico, hasta que se vuelva a una causa medianamente normal, va a llevar mucho tiempo y cambian las normas de trabajo. Porque, por ejemplo, ahora están apareciendo una enorme cantidad de entregas a domicilios y se está creando esa nueva generación de empleo, digamos, de los delivery, de empresas que antes estaban acostumbradas a atender mucho público en sus lugares de despacho. Bueno, de esto hay que hablar. De esto se tiene que sentar la CGT, de esto se tienen que sentar los sindicalistas con los empresarios, de estas cosas tienen que hablar, las nuevas formas de trabajo que van a surgir, pase lo que pase, en este año que se va para el futuro. Y entonces estamos pidiendo ese consejo post pandemia para resolver temas tan puntuales como este que hablamos y como todas las cosas que hacen a la estrategia. Yo no sé si está Fernández enamorado o no de la cuarentena. Me parece difícil, pero si estuviese enamorado de la cuarentena, es preferible que él siga enamorado de esto y tengamos 500 y pico de fallecidos, y no que digan que es una gripecita o que se cura con lavandina, con desinfectantes, como propuso el loco Trani, y la gente tomó y se envenenó y se murió en Estados Unidos, creyendo que en la palabra del presidente, y que después terminó este fin de semana escondido en el búnker de seguridad porque se le venía la gente encima. ¿Saben ustedes? Hace 5 meses y 21 días la sociedad lo echó a Macri. Piensen por un ratito, si estuviese gobernando Macri, nosotros estaríamos en la línea de Bolsonaro, de Chile o de Brasil. De Brasil, de Pineda, de Chile, de Bolsonaro, o lo que es peor, en la Norteamérica del loco Trump.